Askurukipan, takenitaki. Askirukipanaya kichiri. Askurukipan, Asquiruquipanaya yachichiri. Waliki kallantañan aymar aruyatekawimpi. ¿Ya? Entonces, la pasada clase hemos estado viendo lo que son los sustantivos, ¿no? Los nombres. Ahora vamos a aprender pronombres personales. Ya saben, sin embargo, estamos repasando, ¿ya? Entonces, siempre es importante tener bien claro para entrar a la escritura. Entonces, decimos pronombres personales. En Aymara, sutilantinaka. Ya en plural, ¿no? Sutilanti en singular. Suti, ¿qué significa suti? ¿Qué es suti? Nombre. 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 Lanti. ¿Qué significa lanti? En vez de, ¿ya? Entonces, cuando decimos pronombre personal, el pronombre personal básicamente reemplaza al nombre, ¿no ven? Entonces, sutilante en vez de nombre, así más o menos, en vez sí, de nombre, ¿no? Entonces, lanti es en vez de. Por ejemplo, puede decir jupalanti. Jupa es él, ¿no ve? Entonces, en lugar de él o en representación de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a una reunión que está a nombre de mi papá, digamos, ¿no? Entonces, tatajlanti. ¿No? Entonces, estoy aquí en representación de mi papá, ¿no? Entonces, lanti es algo como reemplazante, ¿ya? Entonces, en este caso, pronombre personal es esa, ¿no? Entonces, por eso se ha traducido de esa forma, ¿ya? Ahora, los pronombres personales se clasifican de diferente forma. Por ejemplo, en español hay una clasificación de 7 pronombres personales, ¿ya? En Aymara se tiene 5 clasificaciones y eso lo hace Félix Laime, ¿no? Entonces, dice que en Aymara los pronombres personales se clasifican en 5, ¿ya? Eso también es importante saber, conocer. ¿Cuáles son esos 5 que se clasifica en el idioma aymar? Primero, obviamente, tiene que ver con los pronombres personales, ¿no? Entonces, el yo, tú, él, ¿no? Los pronombres personales. Después tenemos los pronombres demostrativos, ¿no? Entonces, esto, aquel, aquello, ¿no? Pronombres demostrativos. Luego tenemos los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos, ¿no? Hacen las preguntas, ¿no? El qué, cómo, cuál, por qué, quién, ¿no ve? Pronombres interrogativos. También se tienen los pronombres numerales, ¿ya? Y lo que serían los pronombres temporales. Entonces, estas 5 que clasifica Félix Laime vamos a desarrollar en esta clase, ¿ya? Entonces, empezamos por lo que es pronombres personales, ¿ya? Entonces van a escribir todos los pronombres personales. Ahora ustedes igual ya conocen estos pronombres personales, pero vamos a dividir, vamos a explicar mejor, ¿ya? Entonces tenemos el naya, el juma, jupa y jiwasa. Estos son los 4 primeros pronombres personales, ¿no? Estos están en forma singular, ¿ya? En forma singular. Ahora vamos a hacer de forma plural, ¿no? Nanaka, juma, naka, jupa, naka, jiwasanaka. Entonces, reitero, esta es la forma singular y esta es la forma plural. Como se habrán dado cuenta, en plural, en todos lo hemos agregado naka, 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 naka. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, a partir del segundo, juma, naka, jupa, naka, jiwa, sa,
naka. ¿No ven? Entonces, solamente la variación es del naya, ¿no? Entonces, en vez de decir naya, simplemente queda na, ¿no? Nanaka, nanaka, ¿no? Ahora, estos son los pronombres personales, ¿no? Entonces, esto llegaría a ser yo, tú, él o ella, nosotros, ¿no? Nosotros. Ahora, nanaka, ¿no? Digamos, yo igual, ¿no ve? Entonces, no hay plural de yo, ¿no ve? Entonces, no puede decir yo, ¿no ve? Entonces, esto es igual nosotros, nosotros. Humanaka, entonces tú, ustedes, ¿no ve? Ustedes. Jupanaka, él o ella, ellos, ¿no? O ellas, ¿no? Ellos, ellas, ¿no? Hiwasanaka, de nuevo, nosotros. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, ¿no? Este primero, Hiwasanaka, Hiwasa, esto es incluyente, ¿ya? Incluyente. Sí voy a poner, incluyente. Este nanaka es excluyente, excluyente. Y este Hiwasanaka es plural, ¿ya? Plural. Ahora explicamos mejor. Cuando digo Hiwasa, por ejemplo, me refiero a todos, ¿sí? Todos nosotros, ¿no? Hiwasa, ¿no? Todos. Por ejemplo, en este momento en el curso están entre, ay, muchos, espera, ¿no? Entonces, por ejemplo, están entre 15, 14, a ver, que entren todos. 19, 20 están en total, ¿no? Entre 20 están en 19 nada más. Entonces, cuando digo Hiwasa, ¿no? Entonces me refiero en este momento a los 20, ¿no? Que estamos, me incluyo, ¿no? Esto sería Hiwasa, ¿ya? Los 20, ¿ya? Ahora, Nanaka excluye a una parte del grupo, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner. Entonces, supónganse que en esta sala estamos 20 en total, ¿no? 20. Entonces, Hiwasa sería toditos, ¿no? 20. Ahora, en Nanaka, digamos, en esta sala, digamos, aquí hay un bloque de asientos y aquí otro bloque de asientos, ¿no? Entonces, yo me incluyo aquí. Yo estoy aquí. Entonces, yo digo Nanak. Cuando digo Nanaka, me estoy refiriendo a este grupo, excluyendo a este otro grupo, ¿ya? Entonces, Nanak, ¿no? Y esto sería Humanak. Me dejo entender, ¿no ves? ¿Se entiende, no ves la diferencia entre Hiwasa y Nanaka? Sí, señor ¿Sí? teacher. ¿Ya? Muy bien. Eso no se van a confundir, ¿no? No es usar por usar, porque es nosotros. Ahora, este Hiwasanaka, que también es nosotros, ¿no? Nosotros, es plural de Hiwasa. Entonces, Hiwasa ya incluye nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizamos el Hiwasanaka? El Hiwasanaka es multitud, ¿ya? Entonces, esto utilizamos cuando es multitud, así, ¿no? Multitud. Es multitud y hace referencia también a universal, ¿no? Universal. Vale decir, digo, Hiwasanaka, ¿no? Me refiero absolutamente a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un discurso, ¿no? Ahora van a empezar las campañas políticas, ¿no? Por ejemplo, hoy día empieza congreso de un partido político, ¿no? Entonces ahí va a ser multitud. Entonces, lo correcto sería decir Hiwasanaka, ¿no ve? Eso es, o estos son los pronombres personales. Entonces, resumiendo, cuando digo Naya es primera persona. Juma, segunda persona. Jupa, tercera persona. Y Hiwasa llega a ser primera más segunda persona. Así sería, ¿no? Primera
más segunda persona. Primera y segunda persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy conversando en este momento con Aide, ¿no? Entonces, estamos, he was. Ah, me refiero a Aide y me refiero a mí, ¿no? He was. Entonces, esto sería primera y segunda persona, más conocido como cuarta persona, ¿ya? Pero en realidad es esta, ¿no? Primera y segunda persona. Ahora, en Nanak, ¿no? También nos referimos a primera persona, pero plural, ¿no? Humanaka, segunda persona, plural. Jupanaka, tercera persona, plural. Plural, plural, plural. Y Hiwasanaka, igual nos referimos a primera y segunda persona en forma plural. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ahora más adelante vamos a decir, en tercera persona, ¿cómo hacemos? Ah, nos referimos a who. En segunda persona, who, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir manejando los pronombres personales. ¿Alguna pregunta respecto a los pronombres personales en Aymara? ¿Se entiende? Hanat, Hanich, Kunhamakis, a ver, Arsunip, Ham, No, ya tichiri. No, ya tichiri. ya, Walik. Entonces ahora vamos a borrar, ¿ya? Entonces, eso era la primera parte de lo que serían los pronombres personales. Ahora, los pronombres demostrativos, ¿ya? Los pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos. En castellano se tiene estos dos, ¿no? Neymar escribió. No está en castellano. Acá, ucam, kayam, kuri. Ahí están los cuatro que se tiene en Aymara. Ahora el acá se va a traducir como este, como esta, se va a traducir como esto, ¿no? Esto, esto. Y uka lo vamos a traducir como ese, esa, eso, ¿no? Luego, jaya, aquel, aquello, aquella. Y el kuri simplemente es como más allá, ¿no? Más allá. Ahora esto siempre vamos a manejar, ¿no? En las conversaciones, al igual que los pronombres personales, ¿no? Entonces digo, acá pusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un instrumento de viento, ¿no? Entonces yo digo, acá pusa, ¿no? Ahora, cuando digo acá cuando yo lo tengo, o está a mi alcance, en este caso lo puedo tocar, ¿no? Entonces yo digo acá. Uka, ya no está en mi alcance, ¿no? Entonces digo uka, ¿no? Y generalmente el uka va a estar en posición de la segunda persona, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, a la idea digo, ¿no? Uka panca, uka. O estoy en el mercado, digo, uka choquen chanipaja ¿no? Uka, ¿no? Entonces, de eso, o eso, ¿no ve? Entonces, uka hace referencia a ese, eso, esa, ¿no ve? Eso. Ahora kaya es aquel. No lo tengo, no está a mi alcance de mí como primera persona, ni de la segunda persona, ¿no? Entonces digo kaya, kaya, ¿no? Y esto, por ejemplo, se utiliza con contracción, ¿no ve? Entonces hemos visto ka, ¿no ve? En vez de decir kaya, ¿no? Yo digo kauta, ka hayo, hake, ka koyo, ka pisi, ka uywa, ¿no ve? Entonces utilizo el kaya para expresar aquel. Ahora, ¿cuándo utiliza el kuri? Kuri hace referencia más allá, pero esta más allá simplemente es la interpretación. En realidad va a decir igual aquel o aquello. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, aquí hay una montaña, ¿ya? Y aquí hay otra montaña.
Entonces yo estoy aquí en este punto, ¿no? O estoy con otra persona más bien. ¿Ya? Entonces ahí está, estamos hablando y digo, Cacollo. Entonces, Cacollo me referiría a esto, ¿no ve? Aquel, que está más próximo. Pero yo me quiero referir a este otro. Sigue siendo aquel, pero yo digo, Ja o Kuri, Collo, Kuri, entonces va a ser el de más allá. Pero sigue significando aquel o aquello. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende la diferencia entre calle y Kuri cuando se utiliza? Chisa yatichiri. ¿Ya? Entonces, eso igual no se van a olvidar. Ahora, tal vez el más frecuente es el kaya, ¿no? Que el kuri. Pero en algún momento se puede dar la situación. Entonces, tienen que conocer también ustedes. ¿Ya? Entonces, mínimamente, estos tres tienen que dominar, pero igual conocer cuando se utiliza este kuri. Hanate, Hanicha, Amuyasiti, Kunhamakisa, Walikit, Hanich. Hanao yatichiri. No, yatichiri. Ya, Walik. Muy bien, Waliki Ukumaj. ¿Ya? Ahora, pronombres interrogativos. Pronombres interrogativos. Interrogativos. Los pronombres interrogativos son preguntas o nos permiten hacer preguntas, ¿ya? Estos son los pronombres comunes que se conocen, ¿no? El kuna, el kiti, el cauca, el cauqui, kunakata, kunakata, kunjama, kunjama kaukiri y kunata. Ya, estos son los pronombres más comunes, los más conocidos, ¿ya? Ahora recuerden, estos pronombres, para que sean pregunta como tal, ¿con qué sufijo trabajan? Sa. Entonces, estos sí o sí van a trabajar con el sufijo sa. ¿Ya? Entonces, este sufijo tiene varias funcionalidades. Cuando estemos viendo sufijos vamos a ver, pero uno de ellos es interrogativo. ¿Ya? Entonces, estos sufijos o estos pronombres personales que están viendo, para que sea pregunta como tal, tiene que conjugar necesariamente con este sufijo sa. ¿Ya? Entonces, eso van a tomar muy en cuenta. Ahora el kuna significa qué, ¿no ve? ¿Qué? El kiti, ¿quién? Auka, ¿cuánto? Kauki, ¿dónde? Kunakata, ¿cuándo? Kunjama, ¿cómo? Kaukiri, ¿cuál? Kunata, ¿por qué? ¿No? Entonces, estos son sus equivalentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir kuna. En algunos casos, cuando son así preguntas directas con pronombres, podría algún momento utilizar sin el sufijo sa. En algún caso, excepcionalmente. Pero generalmente va a ser con sufijo sa. Por ejemplo, eh, kunasa, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿No? Ya está significando, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Kunas sutimaja, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? O en este caso sería ¿qué es tu nombre? Pero en realidad si traducimos sería como ¿cuál es tu nombre? ¿No ve? Entonces en Aymara vamos a utilizar el qué. Otro, por ejemplo, otra pregunta. Kunas akaja, ¿no? Akaja. Entonces acá hemos dicho que es esto, ¿no ve? Entonces kunas akaja, ¿qué es esto? ¿No ve? Entonces aquí está el sufijo sa. Ahora obviamente van a ver con elisión, ¿no? Kunas akaja, ¿no? En lugar de esto, ¿no? Ahora, kitiza, ¿no? Lo mismo, ¿no? Kitiza. Por ejemplo, cuando se toca el timbre o la puerta, kitiza, ¿no?
Kitisa, ¿quién es? ¿No ve? Entonces, por ejemplo, kitis, jupaja, también puedo decir, ¿no ve? ¿Quién es él o ella? Kitisa. Ahora, kauki o kauka, ¿no? Kauka es cuánto. Hace referencia a cantidades. Cualquier cantidad voy a expresar a partir de kauka en interrogativo, ¿no? Entonces, kauka maranitasa, ¿no? ¿Cuántos años tienes, no? Mara. Ahora, este Mara puedo reemplazar por lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir uywa, ¿no? Kauka uywanitas, ¿no? Uy, ahora, ¿cuántos animales tienes? Ahora, este uywa puede ser kolke. Kauka kolkenitas, kolke es dinero. Kauka gila es hermano. Kauka gilanitas, ¿ve? O podría decir kauka kuyak, nitas, ¿no ve? Entonces, puedo escribir, puedo cambiar por lo que sea. Ahora aquí estoy conjugando con unos sufijos, pero podría yo utilizar otras palabras, ¿no? Por ejemplo, kaukas chanipaja, ¿cuánto es su precio? Kaukas, ¿qué podría preguntar? Kaukas, akaja. Entonces vamos a hacer diferentes conjugaciones a partir de este pronombre interrogativo. Ahora el cauqui igual, ¿no? Cauquisa, ¿no? O cauquinquisa, ¿no? Por ejemplo, este famoso, ¿no? Cauquinquisa. Esto hace referencia, dice, ¿en dónde está? Cauquinquisa, ¿dónde está? ¿Ya? Ahora, kunakata es cuando. Kunakatasa, ¿no? Kunakatasa sarañani, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a ir? Saraña es ir, ¿no ve? Entonces ahí simplemente he puesto el sufijo ni. Kunakata sarañani, ¿cuándo vamos a ir? Kunakatas jutata, ¿cuándo vas a venir? Kunakatas anatañani, ¿cuándo vamos a jugar? Kunakatas, no sé, payasiñani, ¿cuándo? ¿No? Entonces, ¿cuándo? ¿No? Ahora, kunjama, ¿cómo? ¿No? Kunjams tokoñan, por ejemplo, ¿no? Kunjama, ¿no? Kunjamas tokoñani. ¿Cómo vamos a bailar, no? Ahí está. Kunjams, ¿no? Así sería con edición vocálica, ¿no? Pero kunjamas tokoñan, ¿no? Entonces ahí hace referencia. O kunjams jutat, kunjams arañan, kunjamas uyuamaj, ¿eh? Entonces hay formas de hacer preguntas. Ahora el Kaukiri igual, ¿no? Sirve para hacer diferentes preguntas, ¿no? Entonces yo digo, Kaukiris Hilamaja, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es tu hermano? ¿No? Kaukiris Hilamaja. Kaukiris, voy a decir Utama, ¿no? Utamaja. ¿Cuál es tu casa? ¿No? Entonces, a partir de este sufijo, o perdón, pronombre interrogativo y conjugando con verbos, con otros sufijos, vamos a poder hacer diferentes preguntas de acuerdo al contexto. Ahora, kunata, el por qué, ¿no? Entonces, kunatsa, generalmente así va a ser, ¿no? Kunatsa, han, hutta, digamos. ¿Por qué no has venido? ¿Eh? Kunatsa, ¿por qué, digamos, kunatsa, sarañani? ¿Por qué vamos a ir? ¿No? Entonces, el kunata es también muy frecuente. Entonces, aquí les he escrito algunas preguntas, digamos, que serían básicos cuando escribimos preguntas en el idioma aymara. Básicamente, las conversaciones, todo esto, va a estar en función a estos pronombres interrogativos. Vamos a utilizar los pronombres interrogativos para poder escribir las preguntas, ¿ya? Y obviamente las conversaciones. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? Kanao Igualito, yatichiri. Chiri. Isa yatichiri kanawa. ¿Ya? Vale, que ahora estamos como una especie de repaso, ¿no? Obviamente todos estos ya en la práctica vamos a utilizar cuando ya estemos escribiendo, ¿ya?
Eso es muy importante tomar en cuenta. Bien. Seguimos. Entonces, hasta ahí han sido los pronombres interrogativos. Ahora vamos a ver lo que son los pronombres numerales. Los pronombres numerales son los números, ¿ya? Entonces se conocen también como pronombres numerales, o así es como se conocen, ¿no? En castellano igual, ¿no? Entonces, ahora los números, ya saben ustedes, ¿no? Pronombres numerales. Ya, pronombres numerales tenemos dos, ¿no? Naturales o cardinales, ¿no? Cardinales, y también tenemos lo que son los ordinales. ¿Ya? Entonces, este tipo de números tenemos tanto en español como en aymara, ¿no ven? Ahora les había dicho, ¿no? Hay que aprenderse los primeros 10 números, ¿no? Y de ahí no vamos a tener ninguna dificultad, ¿no? Entonces decimos maya, paya, kimsa, usi, pesca, pesca, ya, no. Maya, paya, kimsa, usi, pesca, ¿no? Ya está. Ahora aquí vamos a hacer sojta, sojta, algo, kimsa, algo, ya, tunca. Y 10 que llegaría a ser tunca. Ya está, ¿no? Ahora, como pueden ver, ahí están los 10 números básicos que tenemos que saber. Y al igual que en cualquier otro idioma, luego es bien práctico aprenderse, ¿no? Estos 10 tienen que dominar. Después algunos otros números más que vamos a decir en un momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta es la numeración que se tiene actualmente, ¿no? Pero sin embargo, otros consideran que no era esto, ¿no? Entonces, algunos lo llaman así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este momento, en estos datos, ¿no? Entonces, en este caso así, ¿no? Maya, paya, kimsa, pusi, calco, ¿no? De callo, ¿no? Calco. Entonces, sería macalco, pacalco, kimsa, calco, ¿no? Entonces, esa es otra numeración que se tiene, pero no se maneja, ¿no? Ahora, como pueden ver, por ejemplo, cuando aprendemos el Aymara, los 3 números que se olvidan son estos 3, ¿no? A algunos les cuesta aprenderse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo 7, entonces empiezan, ¿no? Aquí se puso pescado. Apacalco, ¿no? Entonces, no tiene que estar contando, digamos, ¿no? Sino tiene que ya expresar directamente. Entonces, la clave para poder memorizarse es relacionar, ¿no ve? Asociar. Entonces, van a asociar estos, mira, con esto, ¿no? Entonces, paya, pa, calco. Kimsa, kimsa, calco. ¿Ve? Ahora ya tunca van a asociar el 9 con el 10. Entonces, si alguien les dice 10, perdón, 9, entonces casi 10. Ya tunca. Ya, nada más van a aprender, ¿no? Entonces, esa es la forma de aprender los números. Entonces, estos 10 necesariamente tienen que dominar, ¿ya? Dominar estos 10. Ahora, además de estos 10 números, se van a aprender el pataca, el 1000, Huaranca, ¿no? Huaranca, ahora el millón también puede ser, ¿no?
Ahí estamos en 10.000, 100.000, millón, ¿no? Pues, Waran Kan, Waran Kapa. ¿Listo? Esos son los números que se tienen que saber. Son básicamente 13 números. 13 números que se tienen que saber. Ahora, por ejemplo, para conjugar, ¿no? Entonces, como ya sabemos del 1 al 10, no hay problema, ¿no ve? Entonces, ya sabemos. Ahora es del 11 en adelante. Ahora vamos a conjugar el 11, ¿no? Entonces, para decir el 11, simplemente decimos tunca, que es número 10. Entonces, al 10 le sumo el 1, ¿no? Entonces, pongo el maya. Ahora dice tunca maya. Pero aquí hay que agregar la terminación ni. Nada más, ¿no? Entonces, tunca mayani, que va a ser 11. 12 exactamente, ¿no? 12 va a ser tunca paya ni, ¿no? La terminación ni. Así vamos a llegar hasta el 19 y llegaríamos al número 20. Entonces, 20 es 10 más 10, 20, ¿no? Entonces, tunca, ¿no? Entonces, aquí voy a decir paya tunca. Pero en lugar de decir paya, simplemente voy a decir con contracción. Voy a decir pa, ¿no? Pa llega a ser 2, pa tunca. Tunca es 10. Entonces, 2, 10, así más o menos, ¿no? Pa tunca. Ahora 21, y como ya sabemos cómo se dice el 20, entonces yo digo pa tunca, pues nuevamente, ¿no? Maya. En este caso, ni. ¿No ve? Entonces, esa es la forma de cómo se va trabajando con los números. ¿Ya han recordado? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Hanat, Hanecha, Unhama quizá. Hana yatichiri. No yatichiri. Ya, Anao muy bien. yatichiri. Entonces, en sus cuadernos van a escribir estos números que los voy a dictar a continuación, ¿ya? Entonces van a escribir 99, 110, 251, 1001 y 2023. A ver, ¿qué está Taqin? Escriban estos números. Ya, Tukuyaptate. ¿Terminaron? Si te Tukuyi.
Hisayati Chiri. A ver, Ullaranem. 99. Yatunka. Tunka. Yatunkani. Siguiente. El 1001. Huaranca. Mayani. ¿Ya? El 100. ¡Ay! Sí, me he olvidado ahorita. Ya, voy a repasar Yati Chiri, por favor. Ya. A ver, ¿alguien? Naya ¿Otro? Yatichiri. ¿Ya? Lin, a ver. Yatunka, tunka, yatunkani. El 110, pataca, tuncani. El 251, papataca, 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 pescatunca, mayani. El 1001, mahuaranca, mayani. Y el 2023, Pahuaranca, Patunca, Quinzani. Al equipo Neo. Muy bien. Entonces vamos a escribir, ¿no? Entonces primero, ya tunca, ¿no ve? Esto es número, ¿qué número es la tunca? 9, ¿no ve? Entonces la tunca, tunca, esto sería 90, ¿no ve? Sería 90. Ahora faltaría el 9. Tunca, ya tunca, tunca, ya tunca. Esto es la tunca, es 9. Entonces, ahí terminación, ni. Ya tunca, tunca, ya tuncani. ¿Ya? Entonces, los que han escrito, ok, si no, los que se han equivocado algo, ahí tienen el escrito. Ahora, 110. Entonces, primero escribimos el 100. ¿Cómo se dice 100? Se dice pataca, ¿no? Ahora, ahí escribimos el 10, ¿no? Entonces, pataca, 10 es tunca, ¿no? Entonces, terminación, ni. Pataca, tuncani, ¿no? Ahora aquí, primero escribimos 200. Entonces, 200 se dice pataca, pataca, ¿no? Pataca. Esto es 200 hasta el momento, ¿no ve? Ahora escribimos 50. 50 sería pescatunca. Entonces 50 va a ser pescatunca. Ahora falta el 1, ¿no ve? Entonces digo maya, terminación ni. Pataca, pescatunca, mayan. Ya está, ¿no? Ahora en 1000, puedo decir huaranca directamente o ma huaranca, no hay problema, ¿ya? Entonces, es decir, como 1000 o 1000, ¿ya? Entonces, huaranca, que sería 1000, ahora dice 1, ¿no ves? 1001. Entonces, ma, ya, ni. Huaranca, mañana. Ahora, 2023, 2000, ¿cómo se escribe? Entonces, yo digo, pa, huaranca, ¿no? Ese sería 2000. Ahora tiene que ser con 23. Entonces, 20 primero, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe 20? Digo, pa, tunca, ¿no? Pa tunca. Pa huaranca es 1000. Oh, perdón, sí, 2000. Pa tunca es 20. Ahora dice 3. Entonces, pongo 15. Terminación ni. Entonces, pa huaranca, pa tunca, quimsani, que sería la terminación, ¿no? Entonces, como habrán visto, se habrán dado cuenta, entonces los números se clasifican así, ¿no? Entonces vamos a decir unidad, decena, centena, más o menos, ¿no? Pero esto lo vamos a llevar al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería unidad, ¿no? Entonces, digamos 20, o digamos, creo que mal les he puesto el ejemplo. Así los voy a poner, sin colocar eso, pero les sirve para entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos 1, decimos, digamos, 20, decimos, digamos, 102, digamos, decimos 1000, 1005, digamos. Voy a poner 1010, voy a poner 1120. Entonces, aquí escribimos la unidad primero, ¿no ves? La unidad, ¿ya? Entonces, aquí,
primero vamos a escribir la decena, ¿no? La decena, luego la unidad. Entonces, siempre en ese orden, ¿ya? Entonces, de forma separada van a escribir. Entonces, yo digo 20, en este caso 21, digamos, ¿ya? Para que se entienda, ¿no? Entonces, primero escribo 20. ¿Cómo se dice 20? ¿No? Entonces, patung, ¿no? Después escribo la unidad, que sería 1, ¿no? Entonces, maya, terminación, ni. ¿Ve? Ahora aquí, esto no me va a ayudar mucho, pero vamos a hacer otro número. Pongamos con este ejemplo y ponemos otro ejemplo. Por ejemplo, primero en este caso sería centena, ¿no ve? Entonces aquí digo 100. Ahora, como aquí es 0, simplemente lo obvio, ¿no ve? Entonces esto no cuenta, ¿no? Entonces digo 102, así, pero en Aymar, ¿no? Digo pataca, payani, ¿no ve? Pataca, payani. Entonces primero la centena, luego la unidad. Pero imagínense que fuera así. 115, ¿no? 115. Entonces, primero, la centena igual. Primero digo 100, ¿no? 100. Luego, en este caso, esto sería como unidad nomás. No me está ayudando esto. Digamos, a ver, 125. Eso me va a servir. Entonces, esto es centena, ¿no? Entonces digo 100. Luego digo 20, que sería decena. Luego la unidad, ¿no? Entonces digo pataca, patunca, pesca, ni. ¿No ve? Entonces ahí está la forma de escribir. 1005. Esto igual, no me ayuda. Por ejemplo, como son estos ceros, no cuentan en Aymara, ¿no? Entonces yo digo la milésima, ¿no? Entonces digo huaranca o mahuaranca. Y salto directamente a 5, ¿no? Digo pesca, ni. ¿No ve? Pesca, ni. Ahora exactamente es lo mismo aquí, ¿no? Entonces digo huaranca, como es esto cero, no cuenta. Y aquí digo tunca, ne. ¿No ve? Ahora aquí, 1120. Pues aquí, primero digo la milésima, ¿no? Huaranca, 120. Entonces ahora digo centena. Centena sería pataca. Entonces, huaranca, pataca. Ahora esto, como es 20, patunca. Ahora imagínense esto, digamos con 21, ¿no? Entonces, huaranca, pataca, patunca, que sería la decena, mayane, que sería la unidad. Entonces, de esa forma van a escribir, ¿ya? Entonces, van a separar primero siempre en ese orden, se va escribiendo en el idioma aymara de forma separada, ¿ya? ¿Se ha entendido los números? ¿Alguna pregunta en cuanto a la escritura? Una estachuti, amuesite, kanat, hanicha. Kanao yatichiri. ¿Ya? Walik, Hanaya Chiri. walik, walik, walik. Yatichiri, Sí, Yatichiri, buen día. Disculpe una pregunta. Si fuera, digamos, 95, 96, 97, igual tengo que escribir Yatunka, Tunkani, Pescani, Yatunka, Tunka, Sohtani, así, Yatichiri, exactamente, es la misma estructura en todo, ¿ya? Ay, 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 gracias, Yatichiri. Ya, entonces hay una estructura ya definida, ¿no? Por ejemplo, Tunca Mayani, Tunca Payani, ¿no? Patunca, es ya 20, ¿no? Patunca Mayani, Patunca Payani, ¿no? 30, digamos, 30 es Kimsa Tunca, ¿no? Decimos Kimsa Tunca Mayani, Kimsa. 40, Pusitunca Mayani, Pusitunca Payani. 50, Pescatunca, ¿no? 51, Pescatunca Mayani, Pescatunca, ¿no? Entonces, siempre en este caso la centena, luego la unidad, ¿no? Para 90, ¿no? Yatunca Tunca es 90. 91, Yatunca Tunca, Mayani. Yatunca Tunca, Payani. Yatunca Tunca, Kimsan, ¿no ve? Así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esta estructura que más o menos la estoy tratando de enseñar, de esa forma se va escribiendo el Aymara, ¿ya? Walek, ukakam hichuru, jutiruru, hikisiñanta keni, walek para pata. Hasta la siguiente clase a todos. Kisinkamam. Paisuma yatichiri. Walek, Kishinkamaya, hikisinkamam. Ikisinkamaya tichiri. Kishinkamaya, Tichiri.